el tema que vamos a dar hoy es el último de los temas en el ROTE. Y pues bueno, es la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada. Mi nombre es Priscila Fuerte, docente de la Cátedra de Fisiopatología de la Universidad. Bueno, nosotros, la coagulación intravascular diseminada, vamos a empezar por definirla. Sin embargo, vamos a empezar como que la coagulación intravascular diseminada también es conocida como una coagulopatía de consumo y también es conocida como un síndrome de desfibrinación. Estos términos son similares y pueden ser utilizados, son sinónimos de la coagulación intravascular diseminada. Y pues bueno, la definición es que es un síndrome caracterizado por la activación incontrolada y difusa de los mecanismos procoagulantes, anticoagulantes, fibrinolíticos, que van a conducir a una depresión de ellos. O sea, va a haber depresión de los anticoagulantes, procoagulantes y los fibrinolíticos, y consecuentemente a manifestaciones, va a producir manifestaciones hemorrágicas y trombóticas. Entonces, este síndrome es un síndrome que va a actuar en las diferentes fases y procesos de la hemostasia. Se van a alterar estos procesos y va a desencadenar tanto episodios hemorrágicos como trombóticos. Va a ser ese desbalance entre ambos y eso va a ser la coagulación intravascular diseminada. También se define por un síndrome caracterizado por la desregulación, que les había dicho ya, ese desbalance entre la coagulación y un deterioro de la fibrinólisis. Este deterioro de la fibrinólisis va a provocar un depósito generalizado. Doctora, buenos días. Disculpe, las diapositivas no se están pasando. Sigue en la carátula. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, doctora. Ya. La coagulación, como les decía, intravascular diseminada, también va a producir un depósito de trombos en la microvasculatura que a menudo va a asociarse a disfunción multiorgánica. Conlleva un estado hemorrágico que es resultante por el consumo de plaquetas y de los factores de coagulación. También en esta coagulación intravascular diseminada vamos a ver que se puede asociar anemia hemolítica, que se puede ver eso en el frotis periférico, esto debido a la lesión de glóbulos rojos y la fragmentación de estos glóbulos. Recordar que la coagulación intravascular diseminada es siempre secundaria, no es una lesión que aparece de nuevo, una lesión primaria. Es una lesión subyacente que va a estar subrogada a otra patología de base. La patología que más comúnmente produce CID es la sepsis. Sin embargo, va a haber otras patologías que van a producir CID. La piedra angular del tratamiento es encontrar la causa subyacente, tratarla y el tratamiento de sostén para la coagulopatía. Y aquí vamos a ver lo que es las causas, ¿ya? Que pueden provocar CID. En primer lugar, habíamos hablado de lo que es la sepsis. Una de las patologías sépticas que producen más CID es la meningococcemia o la sepsis meningocócica, la sepsis por gram negativos, la sepsis por gram positivos, la fiebre hemorrágica por dengue, esto es común en nuestro medio, en la riqueza, la malaria. También puede ser provocado por una injuria aguda, como es un trauma craneoencefálico, múltiples fracturas, múltiples quemaduras, cirugía mayor, accidentes de auto. El cáncer también puede provocar una leucemia promielocítica aguda, tumores sólidos como adenocarcinomas, neuroblastomas. Condiciones obstétricas, la clásica preeclampsia, la eclampsia, un abrupto placentario, etc. Anormalidades vasculares como el síndrome de Kasabach-Merritt,
Toxinas como ser la mordedura por serpientes, el uso de drogas recreacionales, desórdenes gastrointestinales como una hepatitis fulminante, una cirrosis, condiciones pediátricas como la galactosemia, síndrome de Reye y entre otras puede provocar también el stroke y esta que es importante, una reacción hemolítica aguda posttransfusional, cuando te transfunden sangre que no es de tu tipo o hay una reacción cruzada, etc. La enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis. Y aquí les decía, este CID va a ser una forma de coagulación de consumo, donde por un lado va a haber elementos procoagulantes que van a tender a hacer trombosis en la microvasculatura y por otro lado las plaquetas y demás no van a funcionar, entonces va a haber hemorragia. Entonces este desbalance entre ambas situaciones, entre la trombosis y la hemorragia, se va a dar y eso va a provocar la CID. Y aquí para recordarles un poco de lo que es la fisiología, nosotros tenemos la hemostasia normal. ¿Qué es la hemostasia? Nosotros un ejemplo, nos pinchamos el dedo, hay una lesión vascular, aquí está el dibujito, hay una disrupción del endotelio vascular. ¿Y qué va a suceder ahí? Va a haber una salida de eritrocitos, la pared del vaso sanguíneo va a estar rota, entonces las plaquetas van a ir a formar y lo primero que va a suceder es la formación del tapón plaquetario, y esas son las fases. La lesión, una vez instalada la lesión endotelial, va a haber la formación del tapón plaquetario. En segundo lugar, después de que se va a formar el tapón plaquetario, va a haber la propagación del proceso de coagulación por la cascada de coagulación. Estas plaquetas van a ir a activar la cascada de coagulación y va a formarse el coágulo como tal. Miren, el coágulo es la formación entre los glóbulos rojos, este lazo que ustedes ven es la fibrina, estos puntos plomos son las plaquetas, entonces se va a activar el proceso de coagulación para la cascada de coagulación. En tercer lugar, va a estar la terminación de la coagulación por mecanismos de control antitrombótico. Si ustedes se dan cuenta, si bien se va a formar en el lecho de la herida este tapón, podría ser infinito y este tapón crecer ahí sin tener un mecanismo de control. Sin embargo, por un mecanismo de control, por un feedback, tanto ya los receptores ya no van a ser suficientes y van a decir, ya está el tapón, ya está curada la herida, van a detectar que ya está formado el tapón y se controla. Es un mecanismo de autocontrol antitrombótico que dice ya suficiente, está ahí el tapón y allá no se crea más. Y finalmente la eliminación del coágulo por la fibrinólisis. Obviamente este coágulo no puede estar eternamente ahí. Tiene que, una vez que ya se repare esta pared, van a haber factores de crecimiento, factores de reparación del vaso y demás. Se tiene que reparar y una vez que se repare, se tiene que lisar, ese es el término, ¿no? Tiene que lisarse este coágulo. ¿Y cómo se lisa? Esta fibrina, que es esta cuerda que ustedes ven, se va a destruir. Entonces ya al no haber esa cuerda que va a unir esas células, eso se va a disolver. Entonces, estos son los 4 procesos más importantes que tendrían que saber básicamente de memoria, los procesos de hemostasia, porque al alterar estos procesos de hemostasia, ya sea por lesión, mal funcionamiento de las plaquetas, ya sea por alteración en los procesos de coagulación, ya sea por este proceso de antitrombótico alterado o por esta fibrinólisis incrementada, el desbalance de estos 4 procesos va a provocar la CID y esa es la fisiopatología. Por eso les explico parte de la fisiología, porque eso nos va a dar lo que es la fisiopatología. Ahora, obviamente, este cuadro está muy, muy resumido, o sea, para que ustedes nos puedan comprender. Sin embargo, y hablando más en lo que es la cascada de la coagulación, en lo que es el segundo punto, va a haber 2 vías que se pueden activar, que ustedes ya las conocen también desde fisiología.
la vía extrínseca y la vía intrínseca de la coagulación, de la cascada de coagulación. La vía extrínseca va a estar sobre todo dada por lo que es el factor 7 y miren, muy importante es el factor tisular. Este factor tisular es uno de los pilares en lo que es la génesis de la patología de la CID. ¿Por qué? Porque este factor tisular es el máximo procoagulante que tenemos, ¿ya? Este factor tisular se va a unir con el factor 7 activado y junto con este factor 7 activado van a ir a transformar el factor 9 a 9A. Y este 9 va a activar al 10 y luego va a activar las plaquetas junto con el factor 2A. Y a su punto final, el factor 13 al 13A va a también convertir este factor 2 al fibrinógeno a monómeros de fibrina. Y aquí vamos a ver el polímero de fibrina, ¿no? Esta vía que ya la han estudiado ampliamente todos los factores, para cómo se desarrollan, si dependen del calcio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esto ya lo han visto mucho más detalladamente en sus clases de fisiología. Simplemente esto es un recuerdo de cómo funciona la vía extrínseca. Los factores más importantes obviamente es el factor 7 y el factor tisular, que gracias a ellos se van a formar los subsiguientes factores y se van a activar. Por el otro lado está la vía intrínseca. Esta vía intrínseca va a comenzar con el factor 12, van a estar presentes la prelicraína, van a estar el simimógeno de alto peso molecular, los fosfolípidos también pueden participar en algún momento. Se va a convertir este factor 12 en 12 activo gracias al simimógeno de alto peso molecular. Se va a convertir el factor 11 a 11 activado gracias a la ayuda del calcio. Y aquí es un punto donde se entrelazan. Algo muy importante que estaba en la diapositiva anterior decía que la hemostasia es un proceso, son varios procesos dinámicos que siempre están actuando al mismo tiempo, ¿no? No es como que primero es el 1, luego el 2, el 3 y el 4. A veces por ciertas regulaciones pueden activarse el 1, luego el 4, luego el 2, luego el 3. O sea, no es como que siguen un orden. Pueden en algunas patologías activarse de forma irregular. Y lo mismo pasa con la coagulación, con la cascada de coagulación. No solo está presente la vía extrínseca, también la vía intrínseca. Y ambos se interrelacionan. Si se dan cuenta, aquí se interrelacionan, en este segmento también se interrelacionan. Entonces tienen varias interrelaciones y esa es una de las características de esto de la coagulación. También vemos aquí mucho más detalladamente, este es un énfasis de la hemostasia en vivo. Y aquí vemos el factor 7 que se activa gracias al factor tisular. Nuevamente estamos haciendo mucho énfasis en el factor tisular porque esto, como les digo, es el más importante a nivel de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Por un lado va a activar el factor 10 y finalmente la trombina. Este factor 10 también es importante. Se ha descrito, por ejemplo, tumores mucinosos, la placenta, lo hemos hablado de la preeclampsia. La placenta puede formar factores 10 ya activados, lo que va a generar inmediatamente trombina y finalmente la fibrina. Por otro lado, también se va a activar el factor 9 y que también el factor la trombina, miren cómo se retroalimenta. Hay trombina, activa el 9A y ese 9A va a activar el factor 10A y nuevamente la trombina. Entonces, tiene un mecanismo de autocontrol también, pero va a depender mucho de cómo se estimulan o se sobreestimulan estos factores de coagulación. Y finalmente, el último cuarto paso que habíamos hablado en la hemostasia es la fibrinólisis, ¿no? Aquí tenemos al inhibidor de la formación de plasmina, el PAI-1, y el inhibidor de antiplasmina, el plasminógeno se tiene que convertir en plasmina mediante estos factores, el PAI y el TPA.
Y aquí también puede actuar este alfa-2 antiplasmina, ¿no? Para inhibir en realidad la plasmina. Este plasminógeno se convierte en plasmina. ¿Qué es lo que hace? Que la fibrina vaya a ser digerida o se vaya a, sí, en realidad digerida. Entonces, esto es lo que va a formar fragmentos, ¿ya? Por un lado va a formar este fragmento modificado de plasmina que tiene baja afinidad por el plasminógeno y por otro lado va a formar un fragmento de alta afinidad por el plasminógeno. ¿Y qué es lo que va a crear? Lo más importante es que el plasminógeno se convierte en plasmina, mediante la fibrina se va a degradar y se van a crear estos factores o productos de degradación de la fibrina. Estos productos de la degradación de la fibrina también son muy importantes cuando vamos a hablar de la patología, fisiopatología de la CID. Ya habiendo hecho un repaso de lo que es las vías normales, por así decirlo, de la coagulación, aquí tenemos que la CID va a tener esas alteraciones, las mismas alteraciones que habíamos visto en fisiología, las mismas alteraciones se van a dar a nivel de lo que es la CID fisiopatológicamente. Entonces, habíamos dicho que los procesos de coagulación y fibrinólisis se van a activar anormalmente y a veces masivamente. Esa es una de las características de la CID, que es masiva. Entonces, en primer lugar, va a haber una exposición a procoagulante, sobre todo la activación del factor tisular, ¿ya? Este factor tisular que habíamos dicho es muy importante porque va a activar sobre todo la vía extrínseca, ¿no? Es un procoagulante muy importante. ¿Cómo se activa el factor tisular? Ese factor tisular se puede activar por productos bacterianos. Un momento, por favor. Este factor tisular, como les decía, se puede activar por productos bacterianos como los lipopolisacáridos. Se puede activar por la sepsis meningocócica, que ya habíamos dicho, pero sobre todo esto porque libera mucho factor tisular. Procoagulantes del cáncer, las células cancerígenas tienen un metabolismo propio y también son más propensas a liberar factor tisular. Lo que les había dicho, los factores mucinógenos, la placenta que activa el factor 10, la hemólisis intravascular severa. Lo que les había dicho, cuando transfunden un paquete de sangre que no es de tu tipo, los glóbulos rojos no se van a alisar. Esta hemólisis va a ser severa y puede provocar una CID. Los pacientes con deficiencias de proteína C, hay pacientes que tienen mucho sangrar de jóvenes, a veces se les diagnostica, a veces no. Tienen algunos pacientes deficiencia de proteína C ya de por sí, o bueno, que nacen con ello y no se les diagnostica, hacen un desbalance entre la generación de trombina y fibrinólisis y son más tendientes a hacer una CID. Alteraciones en la coagulación, lo que habíamos dicho, se van a activar las vías y la fibrina de las plaquetas y finalmente la fibrinólisis se va a activar, que hemos dicho que cuando se forma el trombo, una vez que se repara, se tiene que alisar el trombo. Sin embargo, habíamos mencionado los factores de degradación de la fibrina, que cuando se elevan, aquí vamos a ver, cuando se elevan mucho estos factores de degradación de la fibrina, van a hacer un efecto de polimerización y van a hacer que no se puedan añadir las plaquetas normalmente. Entonces ya aquí, resumiendo, tenemos por un lado los factores desencadenantes que ya los hemos mencionado, está la sepsis, puede ser la preeclampsia, puede ser los tumores, etcétera. Van a liberar este factor tisular, que es el más importante procoagulante, van a activar la cascada de coagulación por la vía extrínseca y van a provocar la trombosis microvascular. Por otro lado, también puede haber daño endotelial, activación también de la vía extrínseca, pero por otros factores. Aquí está el factor 9, el factor 13, el factor 8, que también lo hemos visto en los cuadros previos. Va a haber una activación de la agregación plaquetaria y también van a provocar una trombosis microvascular. Ya estando en este punto de trombosis microvascular,
esta trombosis va a generar, aquí se lo he anotado, mediadores proinflamatorios, como ser la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, van a destruir estas células de adhesión plaquetaria, van a incrementar la trombogénesis, van a estimular al factor inhibidor, a los inhibidores de plasmina, etcétera, etcétera, y van a alterar la fibrinólisis. Y esa fibrinólisis va a acompañar la formación de trombina y va a romper el fibrinógeno y pues va a formar más PDFs, los productos de degradación de la fibrina. Esta trombosis va a provocar cuatro situaciones. Por un lado van a ocluir, ¿no? Lo que va a provocar una isquemia y una anemia hemolítica microhepática y un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Esta trombosis, al formarse un trombo, cuando se forma un trombo, ya consume los factores de coagulación. Entonces, la trombosis también es un desbalance entre el consumo y la producción. Entonces, si bien se van a consumir, lamentablemente la producción no va a ser suficiente para reponer lo que se está consumiendo. Entonces, ese consumo va a llegar y va a desencadenar a una clínica hemorrágica. El consumo de anticoagulantes es lo mismo, ¿no? Tanto los factores de coagulación como la antitrombina, proteína C y la proteína S. Por otro lado, se va a liberar el PAI y la activación de la plasmina y la fibrinólisis, lo que va a provocar inactivación de los factores de coagulación, los productos de degradación de fibrinógeno que van a inhibir o van a alterar la agregación plaquetaria por polimerización y va a provocar y continuar ese ciclo de la hemorragia. Y esa hemorragia va a contribuir a la disfunción orgánica múltiple y finalmente después de la disfunción llega la muerte. Otros factores patogénicos que pueden aquí coadyuvar a lo que es la coagulación intravascular diseminada está el daño endotelial por las sustancias procoagulantes y pérdida de sustancias antitrombóticas, la reducción del flujo sanguíneo o ralentecimiento de la difusión de los factores procoagulantes y anticoagulantes. Obviamente esto por los trombos en la microvasculatura va a ralentecer el flujo. La reducción en la perfusión de los órganos. Obviamente sabemos que muchos de los factores de coagulación son dependientes del hígado y al haber trombos va a alterarse la perfusión y también a la perfusión del hígado y esto va a influir en que ya no se puedan producir los factores de coagulación. También la reducción de los niveles del óxido nítrico van a incrementar el tono vascular, lo que va a alterar también la activación de las plaquetas y su agregación. En el trauma no solo hay alteraciones hematológicas, también puede haber sepsis, acidosis, hipotermia y todas esas patologías van a interferir las funciones enzimáticas en general. Y aquí la sepsis, ¿por qué produce CID? Porque hay un consumo de la poca cantidad de inhibidores de coagulación y va a crear un estado protrombótico. Y por otro lado, también la hipoxia va a producir lesión endotelial, acidosis, liberación de tromboplastina, alteración hemostática. Si ustedes se dan cuenta, por todo lo que les he descrito, la CID es secundario, está subrogada a varias patologías graves y al final es algo que se termina de afectar casi al final. Cuando ya aparece CID, básicamente es que todos los otros mecanismos compensatorios se han ido desregulando y ya no han sido suficientes para mantener la homeostasis del cuerpo. Se clasifica la CID en CID aguda y CID crónica. No nos especifican el tiempo, sin embargo nos hablan de compensación o descompensación. La aguda se dice que es una CID descompensada. ¿Por qué se desarrolla esta descompensación, esta aguda? Se dice que por la exposición que tiene al factor tisular u otras sustancias procoagulantes, pero es tan fuerte esta exposición que desarrolla una gran cantidad de trombina. Esto va a conducir al consumo de factores que supera su producción. Los PDFs que habíamos dicho van a interrumpir la polimerización normal de fibrina y a la unión de fibrinógeno a la superficie plaquetaria.
La CID crónica compensada es lo mismo, sin embargo, la exposición a las cantidades de factor tisular va a ser mucho más pequeña y puede pasar, ya este desbalance entre producción y consumo se va a compensar mediante el hígado, porque el hígado va a eliminar las PDFs y puede ser que básicamente estén normales las plaquetas y los tiempos de coagulación, y que básicamente incluso a veces es asintomático. Se observa básicamente en pacientes con cáncer avanzado. Y aquí tenemos una tabla, para ver los parámetros que nosotros vamos a valorar: el recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, los PDFs, los productos de degradación de fibrinógeno, el dímero D. Las diferencias que hay entre una CID aguda y una CID crónica, que vean que en la crónica está básicamente normal, discretamente elevados los PDFs y el dímero D, que es lo más importante en la crónica. Ya entrando a lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que la coagulación intravascular diseminada va a tener dos situaciones, dos tipos de manifestaciones clínicas: las hemorrágicas y las trombóticas, ¿no? Estas hemorrágicas van a ser hemorragias cutáneas generalizadas, hemorragias tras incisiones quirúrgicas, tras instalación de catéter, en sitios de punción vascular, y la trombosis se puede presentar mediante una PUT profulminante, acrocianosis periférica, gangrena de extremidades. En cuanto a la frecuencia, el sangrado mayor se presenta en un gran porcentaje de 60-80%, los fenómenos tromboembólicos de 20-47%, puede haber lesiones renales agudas por hipoperfusión, lo que habíamos hablado, por las trombosis, síndrome de distrés respiratorio, alteraciones del sistema nervioso central, incluso un estado de choque. Ahí están las equimosis, las púrpuras, hay hematurias, si ustedes ven, está sangrando aquí a través del tubo. Entonces, son pacientes que sangran, lloran sangre, etc. También, cuando tenemos la duda o no de que si es una CID o no, primero tenemos que sostener la sospecha de si estamos tratando de una CID. Y tenemos que solicitar estos laboratorios para hacer este score global de coagulación, ¿ya? Este score global tiene un puntaje. Plaqueta, si está mayor de 100, 0 puntos; si está menor de 100, 1; y si está menor de 50, 2 puntos, y aquí puntúa. Luego, el fibrinógeno, si está, en realidad podemos medir dímero D o fibrinógeno, o productos de la degradación de fibrinógeno. Si está incrementado, 0; si está moderadamente incrementado, 2; si está fuertemente incrementado, 3. El tiempo de protrombina, si está menos de 3 segundos, más de 3, menos de 6 o más de 6. Y el nivel de fibrinógeno, si está más de 1 gramo litro o menos de 1 gramo decilitro. Entonces, ahí se hace el puntaje. Si el score total es más de 5, es compatible con CID y todos los días hay que calcular nuevamente. Y si no es menor de 5, hay que repetir en 1 a 2 días el puntaje. Los exámenes complementarios que se pueden solicitar, ya los he mencionado, pero los vuelvo a reiterar: el tiempo de protrombina, el tiempo de parcial de tromboplastina activada, el TPTA, que van a estar prolongados, el fibrinógeno bajo, el dímero D incrementado, las plaquetas bajas. En el frotis sanguíneo puede haber lo que habíamos dicho, esquistocitos, que son las células rojas que se están formando y fragmentadas. Los Helmet-set son estas células en forma de casco. Los productos de degradación de la fibrina elevada, lisis de euglobulina aumentadas, se prolonga el tiempo de la lisis.
fibrinólisis, y disminuido va a estar una concentración de fibrinógeno disminuido, causa un tiempo de lisis acortado. También pueden medirse otro tipo de marcadores como la alfa-2 antiplasmina, que puede suceder cuando hay personas sanas después del ejercicio. El manejo, ya habíamos dicho en las primeras diapositivas que es el CID es secundario, entonces hay que tratar la causa que está desencadenando, ya sea el distrés, ya sea una sepsis, ya sea un trauma, etcétera. Controlando la patología de base se va a controlar la enfermedad. Sin embargo, se hace un soporte hemodinámico, ¿ya? Este soporte se hace con transfusión de hemoderivados. Se puede transfundir plaquetas, se puede transfundir plasma fresco congelado, se puede transfundir crioprecipitado, se puede dar complejo protrombótico y, bueno, en realidad, si ustedes se dan cuenta, estando los 4 procesos implicados de la hemostasia, si solo damos plaquetas o si solo damos plasmas, es difícil controlar el cuadro. Lo básico es controlar la causa desencadenante. Se transfunde plaquetas cuando está por debajo de los 50,000. Hay dos formas de transfundir plaquetas. Uno que es el concentrado plaquetario. Es tú como cuando donas sangre, como un individuo, se puede sacar un plasma fresco congelado, un paquete globular y un concentrado de plaquetas. Pero el concentrado de plaquetas es muy pequeño, tiene 50, 60 ml y sube apenas 10,000 plaquetas en tu recuento. Entonces, lo ideal es, y cuando quieres transfundir, si estamos con plaquetas de 40,000, tú le transfundes 4 concentrados plaquetarios, quizás suba a 80. Pero esos 4 concentrados son de 4 personas diferentes porque solo de una persona sale un concentrado y es poquito lo que se pone. Sin embargo, la aféresis es un proceso ya que hacen por unas máquinas mucho más modernas. Entonces, cuando te hacen ese tipo de aféresis, te sacan la sangre, lo procesan en la máquina de aféresis y de una persona sale como lo que se llama el pool de aféresis o una aféresis, que son como 6, equivale a 6 concentrados plaquetarios. Entonces, lo ideal es transfundir aféresis. Sin embargo, tiene un costo, cuesta 2.300 bolivianos más o menos, y segundo, tiene un tiempo de preparación larga, entonces que a veces tarda 12 a 24 horas. Entonces, por lo general siempre se trabaja con concentrados plaquetarios en el medio. En otros lugares, en otros países es fácil trabajar con aféresis. El plasma fresco congelado, si el tiempo de protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina parcial activado está muy prolongado. Crioprecipitados cuando hay hipofibrinogemia, o sea, tenemos que saber cuánto está el fibrinógeno para poder nosotros transfundir crioprecipitados. El complejo protrombótico, en realidad, o el complejo protrombínico, son medicamentos que te van a estimular la cascada de coagulación. Y finalmente, puedes utilizar ese hermano de todo, pero también recordar que el paciente, si bien esto es para cohibir una hemorragia, pero por otro lado, el paciente ya está teniendo procesos trombóticos, entonces se pueden exacerbar los procesos trombóticos y es bien difícil tratar. En CID tienes que a veces anticoagular por un lado y dar procoagulantes por otro. La anticoagulación en este contexto por eso es controvertida. Se pueden utilizar heparinas de bajo peso molecular y las no fraccionadas, sobre todo en pacientes con trombosis arterial, con una trombosis embólica, una enfermedad tromboembólica venosa, o púrpura fulminante. También se pueden considerar incluso los antifibrinolíticos y factores de coagulación, pero esto es muy discutido porque, como les digo, por un lado están con microtrombosis y por otro lado están sangrando, y si das las dosis que no son ajustadas o diseñadas para lo que estás dando,
podrías pasarte de la línea e irte hacia el otro lado de trombosis o el paciente irse en la hemorragia. Y eso es todo el tema. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Están libres para continuar sus actividades. Gracias.